Hola hermanos, el día de hoy 30 de agosto del 2025, pues sí, efectivamente es sábado de la 21ª semana del tiempo ordinario, solo que en América Latina, y lo digo porque normalmente se ha celebrado a nivel universal la semana pasada, la memoria de Santa Rosa de Lima, porque ella realmente, pues recuerden que muere un 25 de agosto en la fiesta de San Bartolomé, y entonces, en el 24, perdón, en la fiesta de San Bartolomé, y lo que pasa es que se buscó en un primer lugar una fecha que quedara lo más cerca de, como así ocurre, ¿no? Cuando, bueno, si usted muere el día de San Bartolomé, no lo van a poner a usted, oiga, el apóstol está por encima suyo, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces le habían colocado el día más cerca, y el día más cerca libre era el 30 de agosto. Entonces por eso se celebraba en América de manera universal, pues en América, no universal, el 30. Pero cuando pues cayeron en cuenta que no, que había la posibilidad de hacerlo el 23, el día más cerca era el 23, entonces se trasladó al 23, y entonces en el mundo, insisto, en los calendarios litúrgicos universales aparece la fiesta de Santa Rosa el 23, pero tradicionalmente se celebra el 30. Yo me quedo con la tradición. Isabel Flores de Oliva, nacida el 20 de abril de 1586 en Lima, que saben ustedes, en ese momento es la capital del virreinato del Perú. Su papá se llamaba Gaspar Flores y era original de Cáceres, en España, ¿no? Y su mamá era María de Oliva y Herrera. Bueno, era costurera, a ella le aprendió, ¿eh? Era hilandera, era costurera y a ella le aprendió. Es madre del Señor Jesucristo, es la cuarta de 12. Sí, ¿verdad? La cuarta de 2 hermanos, sí, sí, sí. Algunos murieron muy pequeñitos, ¿no? Porque realmente creo que solo fueron 8 o 9 los que sobrevivieron. Bueno, y entonces, eso es un montón de detalles con respecto al asunto. Es muy bonito porque se conserva todavía incluso hasta la pila bautismal de donde fue bautizada. Están los registros de quién fue el sacerdote que la bautizó. Ustedes dirán, padre, bueno, pero eso nos pasa a todos. Sí, pero usted nació en el siglo XX o en el siglo XXI. Y evidentemente ahora es más fácil, pero en aquellos entonces sí se conservan todo. ¿De dónde viene lo de Rosa? Porque era así cachetoncita y rosadita. Y entonces la mamá la llamaba Rosa. La mamá la llamaba Rosa. Y entonces, además, en el momento de su confirmación, y la va a confirmar un santo, porque va a ser Santo Toribio de Mogrovejo, entonces ahí se añadió ella el nombre de Rosa. Bueno, desde muy pequeñita ella quería imitar a Santa Catalina de Siena. Ese era digamos, su modelo. Ayunaba, oigan, cualquier cantidad de veces a la semana, mucha penitencia, cargaba una cruz en el patio de su casa, bueno, un montón de cosas. Hoy en día eso nos sonaría a nosotros sumamente extraño, ¿no? Pero bueno, eh, gracias a Dios, fíjense que quien la cubría en todas sus cosas era el hermano, Hernando, era el que le ayudaba y bueno, y todo. Bueno, resulta ser que por razones un poco complicadas de la vida del papá, le toca moverse hacia Aquivés, que es en otro lugar ahí en el Perú. Eso es en la provincia de Canta. Sí, sí, hoy en día es en el gobierno de ahí de Lima, ¿no? Pero igual, entonces, hoy se llama Santa Rosa de Quibes. Bueno, igual, eso es 60, 70, ¿cuántos serán peruanos? Ustedes que son los que mejor me pueden ayudar, pero eso no queda tan lejos de Lima, ¿no? 60, 70 kilómetros más o menos de Lima. Bueno, y entonces ahí estuvo, ahí fue donde fue confirmada por Santo Toribio de Mogrovejo. Y fíjense, el padrino de su confirmación fue un sacerdote. Sí, sí, un padre Francisco González, algo así. Bueno, ya les digo, ahí empezó ella a padecer de reuma y demás. Bueno, como les digo, ahí fue cuando Santo Toribio le puso el nombre de Rosa, ¿no? En fin, ella decide, como les digo, queriendo imitar a Santa Catalina de Siena, pues quería hacerse dominica y entonces termina siendo terciaria dominica, efectivamente. Y esto que les cuento del reuma, realmente ella va a morir de tuberculosis, ¿eh? Sí. El otro detalle, miren, hay cosas muy simpáticas en su vida, ¿no? Resulta que le dijeron que era una muchachita muy bonita y sin duda lo era, ¿eh? Y cuando se dio cuenta, para no atraer a nadie, hasta se echó pimienta en la cara. ¿Ya? Y entonces para que así nadie la pretendiese, porque ella quería consagrarse plenamente a Dios. Y su voto de virginidad, y ya les digo, entonces se hace terciaria dominica. Realmente ella lo que quería era ser monja, hacerse dominica directamente, pero
el papá se opuso definitivamente y entonces por eso, imitando a Santa Catalina, pues se quedó como, o sea, miren, atendía a los enfermos, cuidaba, aconsejaba a la gente, se iba a rezar sobre todo a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que es la que quedaba cerca de ahí. Ella, de hecho, hizo prácticamente una ermita ahí en su casa, ¿no? Con el hermano, con Hernando, y ahí en el huerto de la casa, ahí quedaba. Ella le ayudó a su familia de alguna manera en momentos complejos, también ella haciendo algunas obras manuales y demás. Dicen algunos de los biógrafos que conoció a San Martín de Porres. No lo sabemos, ¿ok? No lo sabemos porque no hay una certeza. Hay algunos que dicen que sí. Bueno, luego, ya les digo, es que hay un montón de detalles. Santa Rosa fue invocada en un momento en el que los holandeses, bueno, los de Países Bajos, los corsarios iban a atacar Lima, ¿no? Y a través de Callao, del puerto de Callao. Y entonces, pues ella oró fuertemente y nada, ella se puso ahí, ¿cómo les diría? Hizo gestos, tanto proféticos, digamos, se rasgó las vestiduras, se cortó pues todo el vestido y nada, se puso ahí en el altar para defender a Cristo en el sagrario, ¿no? Y pues decían que la situación iba a ser, pues, era premiante, pero de manera milagrosa. Sencillamente los holandeses, sencillamente se fueron de ahí y un día después, y nada, parece ser que el capitán del barco se murió. Ya sí, murió el capitán holandés y bueno, nada. Bueno, ya les digo, es un detalle un poco particular. Luego, era mística y entonces tuvo uno de los fenómenos, igual que Santa Catalina de Siena. Se dice que el Domingo de Ramos de 1617, ¿cómo se llama? Ahí en una capillita, en la capilla del Rosario, ya les digo que siempre era la que frecuentaba, ahí tuvo el desposorio místico con el Señor y nada, pues un mensaje de parte del Señor y ella pues eh, el Señor escuchó ella escuchó que el Señor le decía, Rosa de mi corazón, yo te quiero por esposa. Y ella sencillamente pues dijo, aquí está, aquí el momento. Ella predijo el día que iba a morir, ¿eh? Ella predijo el día que iba a morir, muere de 31 años de edad, oiga, estaba jovencita, ¿no? El 24 de agosto de 1617 en la fiesta de San Bartolomé. Por eso cuando ella sabía que venía la fiesta de San Bartolomé, ella se emocionaba porque decía, es el día que voy a irme al cielo. Bueno, miren, oh Dios mío, el entierro de Santa Rosa fueron multitudes de multitudes, casi les diría, ¿no? Igual que lo que pasó con San Martín de Porres, pero andaba el virrey, todos los sacerdotes de la ciudad, las órdenes religiosas, los de la audiencia real o virreinal en este caso, ya les digo, una cantidad de gente, ¿para qué no? Y bueno, la devoción fue creciendo, fue extraordinaria, ¿no? Murió, insisto, fue beatificada, rápido, para la época, en 1668 y fue canonizada en 1671. Por eso es que se trata precisamente de la patrona de América. En ese sentido, es la primera santa de América. Luego, como les digo, en la reforma de 1970 se trasladó la fiesta al 23 de agosto, pero legítimamente, originalmente era el 30 de agosto. Vamos, a las lecturas del día de hoy son cortas, son propias por ella, ¿no? Corintios, 1 Corintios, capítulo 10, versículo del 17, hasta el capítulo 11, versículo 2. Hermanos, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dije primera lectura de la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, no, segunda carta a los Corintios. No sé en qué estaría pensando. Porque estaba diciendo primera lectura, y entonces por eso me quedó como primera carta. No, es la segunda, es la segunda. Bueno, aquí evidentemente leemos este texto por dos razones, ¿no? Primero, subrayando la humildad de ella, porque Pablo, recuérdense que en la segunda carta a los Corintios está haciendo una apología, y bueno, entonces no ando buscando yo la aprobación de los hombres, sino de aquel que no es el que se alaba a sí mismo el que va a ser reconocido, sino al que reconoce el Señor, al que alaba el Señor propiamente. Pues ella es una muchachita, 31 años, oigan, cuando muere, pero
con un sentido de Dios, ¿no? Con un sentido del amor a Dios grande. Y lo otro, me parece que es importante, esto que dice que Pablo dice, los he desposado con un solo marido, ¿ya? Y bueno, y los he entregado a Cristo como que si fueran una virgen pura. Pues ella, como lo dije en el Domingo de Ramos del año que murió, de 1617, tiene los desposorios místicos con el Señor, se entrega como esposa al Señor y como una virgen pura, porque efectivamente era una mujer virgen, ¿no? Y ya les digo, es que nos olvida la pureza, ese es el detalle, ¿no? Yo por eso he querido que al final hagamos una oración pidiendo al Señor la pureza, ¿no? A través del corazón de Jesús, ya saben ustedes, por la devoción particular, ¿no? El Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La perla valiosa, lo vende todo, lo deja todo por quedarse con el Señor. Eso es exactamente el modelo de los santos. Ese es el modelo de Santa Rosa de Lima. Algunos incluso dicen Rosa Isabel. Y es interesante porque, claro, no cambió, le decían Rosa y se puso ese nombre de confirmación en el momento de su confirmación. Y es que uno se puede, miren, si yo hubiese sabido eso, yo me hubiera agregado en mi nombre. Yo sé que ustedes dirán, padre, pero usted se llama Juan Ángel, Madre de Dios, ya tiene dos nombres religiosos, si lo quieren, católicos, sí, claro que sí, evidente, pero yo me hubiera añadido. No les voy a contar cuál me hubiera puesto, pero me hubiera puesto el nombre de un santo. Me hubiera puesto el nombre de un santo, se lo digo de corazón. Ella tuvo la posibilidad, el apodo que le decía a la mamá por Rosadita y por eso, pues, de hecho hay algunos biógrafos que dicen que fue que él la vio como una rosa. Y entonces, bueno, pues eso, en el jardín de Dios estaba esta rosa maravillosa que era Rosa de Lima. Pero bueno, vuelvo al texto. El doble elemento, ¿no? El dejarlo todo, el entregarlo todo para quedarse con Cristo. Eso es. Eso es lo que ella hizo. Eso es lo que deberíamos de hacer todos. Claro, si encontramos a Cristo, ¿qué más? ¿De qué pensaba yo en Santa Mónica en estos días, ¿no? Porque he estado acompañando una situación de oración precisamente por una mamá que está pidiendo por su matrimonio y por sus hijos. Y entonces pensaba yo en Santa Mónica, es que es eso, ¿no? Cuando Santa Mónica le dice a San Agustín, yo ya no tiene ningún sentido en mi vida, yo te quería ver cristiano católico y ahora ya para qué, ¿qué hago aquí en este mundo? Bueno, sí, sí. Cuando uno se da cuenta de que ha encontrado a Cristo, que se ha dejado de encontrar por Cristo, ¿qué sentido tiene lo demás? O sea, ¿qué vale lo demás? Oigan? Lo importante es encontrar a Cristo. Les invito a hacer esta oración, insisto, pidiendo el don de la pureza. Jesús, amante de la castidad, María, Madre Purísima y José, casto guardián de la Virgen, a ustedes acudo en este momento suplicándoles que intercedan ante Dios por mí. Deseo fervientemente ser puro en pensamiento, palabra y obra, imitando su santa pureza. Consígueme, pues, un profundo sentido de modestia que se refleje en mi conducta externa. Protege mis ojos, las ventanas de mi alma, de todo lo que pueda empañar el brillo de un corazón que solo debe reflejar la pureza cristiana. Y cuando el pan de los ángeles se convierta en el pan de mí, en mi corazón, en la Sagrada Comunión, séllalo para siempre contra las sugestiones de los placeres pecaminosos. Corazón de Jesús, fuente de toda pureza, ten piedad de nosotros. Amén. Señor, esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Rosa de Lima, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos. Feliz sábado, pues.